La brisa salada de Cornwall acariciaba los acantilados mientras el carruaje de la familia Morwind avanzaba por el sinuoso camino hacia la imponente mansión Darkwind Hall. Cordelia Morwind, con sus 21 años recién cumplidos, observaba por la ventanilla cómo el sol de la tarde se reflejaba en las aguas turquesas del océano. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un elegante moño, y su vestido color esmeralda, aunque sencillo comparado con los que lucirían las damas de la alta sociedad, resaltaba el brillo de sus ojos verdes. «Recuerda tus modales, Cordelia», advirtió su madre, Lady Morwind, ajustándose los guantes. «El duque de Darkwind nos ha invitado por cortesía hacia tu padre, no por un genuino interés social. Nuestra posición económica ya no es la que era». Cordelia asintió en silencio. Las deudas de su padre se habían acumulado tras una serie de inversiones fallidas en las minas de estaño, y esta invitación al baile anual de primavera en Darkwind Hall representaba una oportunidad para restablecer conexiones sociales que podrían salvar a su familia de la ruina. El carruaje se detuvo frente a la majestuosa entrada. Darkwind Hall se alzaba imponente contra el cielo del atardecer, sus torres de piedra gris contrastando con el azul profundo del mar a lo lejos. Un mayordomo de expresión severa les dio la bienvenida y los condujo por un amplio vestíbulo decorado con retratos de generaciones anteriores de los Darkwind, todos con la misma mirada penetrante y fría que parecía seguir a los visitantes. El salón principal rebosaba de la élite de Cornwall y condados vecinos. Candelabros de cristal iluminaban la estancia y la orquesta tocaba un vals suave que invitaba a las parejas a deslizarse por la pista de baile. Cordelia permaneció junto a sus padres, observando discretamente a la multitud, consciente de las miradas de curiosidad y, en algunos casos, de desdén apenas disimulado. «Lady y Lord Morwind, señorita Morwind», anunció una voz profunda a sus espaldas. Al girarse, Cordelia se encontró frente al duque Torian Darkwind. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos y una postura que denotaba autoridad innata. Su cabello negro como la noche estaba peinado hacia atrás, revelando facciones angulosas y unos ojos grises que parecían contener la fuerza de una tormenta marina. A pesar de tener apenas 30 años, su rostro mostraba líneas de preocupación que le otorgaban una madurez severa. «Su excelencia», respondió el padre de Cordelia, con una reverencia que su orgullo apenas permitía. «Es un honor que nos haya invitado». «El honor es mío, Lord Morwind», contestó el duque con una cortesía que no alcanzaba sus ojos. Su mirada se posó brevemente en Cordelia, evaluándola con una expresión indescifrable antes de volverse hacia sus padres. «Confío en que disfruten de la velada. Si me disculpan, debo atender a otros invitados». Con una inclinación de cabeza, el duque se alejó, dejando a Cordelia con una extraña sensación de inquietud. Había algo en su mirada que iba más allá del simple desdén aristocrático. Era como si la hubiera reconocido, aunque estaba segura de que nunca se habían encontrado antes. A medida que avanzaba la noche, Cordelia bailó con varios caballeros jóvenes. Ninguno de particular interés, pero suficientes para mantener las apariencias. Desde la distancia, notó que el duque la observaba ocasionalmente entre conversaciones con otros nobles. Durante un breve descanso, Cordelia se escabulló hacia la terraza para tomar aire fresco. La luna llena iluminaba los jardines geométricamente perfectos que se extendían hasta los acantilados. El sonido distante del mar mezclándose con la música del salón creaba una atmósfera casi onírica. «No debería estar aquí sola, señorita Morwind», dijo una voz a sus espaldas, sobresaltándola. El duque Torian se acercó con pasos medidos, su silueta recortada contra la luz dorada que emanaba de los ventanales del salón. Su rostro, parcialmente en sombras, parecía menos severo bajo la luz plateada de la luna. «Estaba tomando un poco de aire, su excelencia», respondió Cordelia, maldiciendo el leve temblor en su voz. «Los jardines de Darkwind pueden ser traicioneros de noche», comentó él, colocándose a su lado en la balaustrada. «Especialmente para alguien que no está familiarizado con ellos. Aprecio su preocupación, pero le aseguro que solo planeaba estar unos minutos». El duque la miró con intensidad renovada, como si intentara descifrar un acertijo particularmente complicado. «Usted me recuerda a alguien, señorita Morwind». «¿A quién, si puedo preguntar?» «A alguien que existió hace mucho tiempo», respondió con vaguedad, su voz adoptando un tono distante. Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el rumor del mar
y la música que se filtraba desde el interior. Cordelia se encontró estudiando su perfil, la línea firme de su mandíbula, la tensión contenida en sus hombros. «La orquesta está tocando un nuevo vals», observó el duque inesperadamente. «¿Me concedería este baile?» La propuesta la tomó por sorpresa. El duque raramente bailaba, según los rumores, y nunca con jóvenes de posición social comprometida como la suya. «Sería un honor, Su Excelencia», respondió con cautela. Regresaron al salón donde su entrada juntos provocó un sutil pero perceptible oleaje de murmullos. El duque la condujo al centro de la pista, colocando una mano en su cintura con una delicadeza que contrastaba con su apariencia severa. A medida que comenzaron a moverse al ritmo de la música, Cordelia sintió una extraña corriente eléctrica donde sus cuerpos se conectaban. El duque bailaba con precisión matemática, pero había algo en la forma en que la sostenía que sugería un conflicto interno. «Baila admirablemente bien, señorita Morwin», comentó en voz baja. «Gracias, Su Excelencia. Es fácil seguir a un buen líder». Sus ojos se encontraron, y por un instante Cordelia creyó ver algo distinto en ellos. No la frialdad calculadora por la que era conocido, sino una vulnerabilidad cuidadosamente oculta. Mientras giraban entre las otras parejas, el duque la acercó imperceptiblemente más a él. El calor de su cuerpo contradecía la distancia social que intentaba mantener con cada palabra formal. De pronto, cuando la música alcanzó un crescendo, Cordelia tropezó ligeramente, haciendo que su mano se deslizara por el brazo del duque en un gesto instintivo para mantener el equilibrio. La reacción de Thorian fue inmediata y desconcertante. «No me toques», murmuró con voz tensa, casi inaudible para cualquiera excepto ella. Pero mientras sus palabras creaban distancia, sus dedos se apretaron en la cintura de Cordelia, y por un segundo, antes de corregirse, la atrajo aún más hacia sí. La contradicción entre sus palabras y su lenguaje corporal dejó a Cordelia momentáneamente confundida. «Le pido disculpas, Su Excelencia», respondió, manteniendo la compostura. «Fue un error involuntario». El duque pareció recobrar su habitual dominio. «No soy yo quien debe disculparse, señorita Morwin. Mi reacción fue desproporcionada». Continuaron bailando en silencio, pero algo había cambiado. La tensión entre ellos había adquirido una cualidad diferente, cargada de preguntas sin formular. Cuando el vals terminó, el duque la condujo de vuelta junto a sus padres con una formalidad renovada, como si intentara borrar cualquier indicio de lo ocurrido. Sin embargo, antes de retirarse, se inclinó y susurró: «Mañana por la tarde, en la biblioteca de la mansión, hay algo que debo mostrarle». Sin esperar respuesta se alejó, dejando a Cordelia desconcertada y a sus padres visiblemente sorprendidos por la atención recibida del anfitrión. «¿Qué le dijiste?», preguntó su madre en voz baja, con una mezcla de esperanza y sospecha. «Nada de importancia», respondió Cordelia, incapaz de comprender ella misma lo que acababa de ocurrir. «Simplemente intercambiamos cortesías». A medida que la noche avanzaba, Cordelia no pudo evitar buscar al duque con la mirada, encontrándolo en varias ocasiones, observándola desde la distancia con una intensidad perturbadora. Algo había despertado su interés, y no parecía ser simplemente el atractivo de una joven en un baile. Cuando finalmente la familia Morwin se retiró, el duque los despidió personalmente en la entrada. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Cordelia, comunicando un mensaje silencioso que ella no sabía interpretar. De regreso en el carruaje, mientras sus padres discutían entusiasmados sobre las implicaciones sociales de la atención del duque, Cordelia contemplaba la mansión que se alejaba en la oscuridad, preguntándose qué secretos ocultaba Thorian Darkwind tras su fría fachada, y por qué sus palabras de rechazo habían sido tan dramáticamente contradichas por el lenguaje de su cuerpo. La invitación a la biblioteca permanecía en su mente como una promesa enigmática, mientras el carruaje se adentraba en la noche de Cornwall, y las luces de Darkwind Hall desaparecían en la distancia. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Cornwall. Una fina llovizna empañaba los cristales de la modesta casa de campo que los Morwin habían alquilado para la temporada. Cordelia observaba las gotas deslizarse por la ventana de su habitación, mientras su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos del baile. «Señorita Cordelia», llamó la doncella desde la puerta. «Su madre desea verla en el salón». Lady Morwin la esperaba con una expresión de calculada esperanza. «El duque ha enviado una invitación»,
anunció sin preámbulos, mostrando un sobre con el sello de los Darkwind. «Nos invita a tomar el té esta tarde». «¿Nos invita?», preguntó Cordelia, recordando las palabras susurradas por el duque sobre la biblioteca. «A toda la familia sí», respondió su madre, estudiando su reacción. «Parece que causaste una impresión más profunda de lo que imaginábamos. Esto podría cambiar nuestra fortuna, Cordelia». La joven asintió, consciente de la presión que ahora recaía sobre sus hombros. Su madre no necesitaba expresarlo en palabras. Un matrimonio ventajoso con alguien como el duque de Darkwind resolvería todos los problemas financieros de la familia. A las 3 en punto, el carruaje de los Morwind cruzaba nuevamente las puertas de hierro forjado de la propiedad Darkwind. La lluvia había cesado, pero el aire permanecía húmedo y frío, cargado con la sal del mar cercano. El mismo mayordomo del día anterior los recibió, conduciéndolos esta vez a un elegante salón de té con vistas a los jardines traseros. El duque Torian ya los esperaba, vestido de negro como era su costumbre, con apenas un toque de color en el pañuelo gris plateado que asomaba del bolsillo de su chaqueta. «Lord y Lady Morwind, señorita Cordelia», los saludó con una inclinación. «Me complace que hayan aceptado mi invitación». La conversación durante el té fue cortés pero formal, centrada en temas superficiales como el clima y los últimos eventos sociales de la región. Cordelia observó que el duque apenas tocó su comida y que sus respuestas, aunque impecablemente educadas, eran breves y medidas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de charla insustancial, el duque se dirigió al padre de Cordelia. «Lord Morwind, quizás le interesaría ver mi colección de mapas náuticos. Tengo entendido que en su juventud fue un navegante entusiasta». «Efectivamente, su excelencia», respondió el hombre, visiblemente halagado. «Sería un placer». «Y Lady Morwind», continuó el duque, «mi ama de llaves estaría encantada de mostrarle los invernaderos. Tenemos algunas variedades de orquídeas que creo encontrará fascinantes». Antes de que la madre de Cordelia pudiera protestar por la separación, el duque añadió: «Mientras tanto, pensé que a la señorita Morwind le gustaría ver la biblioteca. Mencionó ayer su interés por la literatura, ¿no es así?» Cordelia, que no había dicho tal cosa, asintió levemente comprendiendo el juego. «Así es, su excelencia. Me encantaría». Con perfecta coordinación, varios sirvientes aparecieron para guiar a sus padres en diferentes direcciones, mientras el propio duque ofrecía su brazo a Cordelia. «¿Me permite, señorita?» La biblioteca de Darkwind Hall resultó ser una estancia impresionante, con estanterías que se elevaban hasta el techo abovedado, repletas de volúmenes encuadernados en cuero. Ventanales arqueados dejaban entrar la luz grisácea del día, creando patrones sobre el suelo de madera pulida. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, la formalidad del duque pareció disolverse parcialmente. Su postura se relajó casi imperceptiblemente, y cuando habló, su voz había perdido algo de su rigidez aristocrática. «Agradezco su discreción, señorita Morwind. No estoy segura de qué es exactamente lo que quiere mostrarme, su excelencia», respondió ella, manteniendo una prudente distancia. El duque la observó por un momento, con aquella mirada indescifrable. «Primero, permítame aclarar algo. Mi comportamiento durante el vals anoche fue impropio. Fue desconcertante, ciertamente», admitió Cordelia, recordando sus contradictorias palabras y acciones. «Tengo una aversión al contacto físico», explicó él, caminando hacia uno de los ventanales. «Un rasgo peculiar, lo reconozco, pero que no puedo evitar. Entonces, ¿por qué me invitó a bailar?» Una sonrisa fugaz, la primera que Cordelia había visto en su rostro, apareció y desapareció como un relámpago. «Esa es una excelente pregunta. Una que me hice a mí mismo durante gran parte de la noche». Se giró para encararla, su expresión ahora seria nuevamente. «Hay algo en usted, señorita Morwind, que me resulta familiar, como si nos hubiéramos conocido antes, aunque sé que eso es imposible». «Quizás me confunde con otra persona», sugirió ella. «No», respondió él con firmeza. «Es usted específicamente quien ha despertado este reconocimiento». El duque se acercó a una de las estanterías y extrajo un libro de aspecto antiguo. Lo abrió con cuidado sobre una mesa cercana, indicándole a Cordelia que se aproximara. «Este es un diario que perteneció a mi bisabuelo, el cuarto duque de Darkwind. Léalo». Cordelia se inclinó sobre el libro amarillento, donde una caligrafía elegante aunque descolorida relataba: «Abril de 1789.
Hoy he vuelto a ver a la joven Morwind en la asamblea de Bath. Su belleza es incomparable, pero nuestras familias jamás permitirían tal unión. La fortuna de los Morwind se ha desvanecido tras el escándalo de las inversiones coloniales, y los Darkwind no pueden arriesgar su posición social. Sin embargo, no puedo apartar mis pensamientos de ella. Cordelia levantó la vista confundida. ¿Morwind? ¿Mi familia? Siga leyendo, insistió el duque, su voz extrañamente tensa. La entrada continuaba relatando un romance secreto entre el bisabuelo del duque y una joven llamada Cordelia Morwind, cuyo retrato, según el diario, había sido ocultado en un compartimento secreto tras uno de los paneles de la biblioteca. «Esto es», murmuró Cordelia, «una extraordinaria coincidencia». «¿Lo es?», cuestionó Thorian. «Su nombre, su apellido, incluso su apariencia». Su mirada recorrió el rostro de Cordelia con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Cuando la vi anoche fue como contemplar el fantasma del pasado. Supongo que mi familia nunca mencionó esta conexión porque representaba un punto de vergüenza», reflexionó Cordelia. «El declive de nuestra fortuna comenzó hace generaciones. Y sin embargo, aquí estamos», dijo el duque cerrando el diario. «Dos familias cuyas historias se entrelazan nuevamente después de tanto tiempo». Se acercó a uno de los paneles decorativos junto a la chimenea y presionó un mecanismo oculto. El panel se deslizó, revelando un pequeño compartimento. De él, Thorian extrajo una miniatura enmarcada en plata. «Este es el retrato que mencionaba el diario», dijo, extendiéndoselo. Cordelia contuvo el aliento. La joven del retrato, vestida según la moda de finales del siglo XVIII, poseía una asombrosa semejanza con ella misma. El mismo cabello castaño rojizo, los mismos ojos verdes, incluso la forma del rostro era casi idéntica. «Es extraordinario», susurró. «Según el diario, su antepasada y el mío planeaban fugarse, desafiando a ambas familias», explicó Thorian, su voz más suave ahora. «Pero ella enfermó repentinamente de fiebre y falleció antes de poder concretar sus planes. Mi bisabuelo nunca se recuperó de la pérdida. Se casó eventualmente por deber, pero según cuentan las historias familiares, nunca volvió a ser el mismo». Cordelia devolvió la miniatura con manos temblorosas. «¿Por qué me muestra esto, Su Excelencia?» «Porque creo que el destino nos ha dado una segunda oportunidad», respondió, sus ojos grises fijos en los de ella. «Una oportunidad para sanar viejas heridas entre nuestras familias». Antes de que Cordelia pudiera responder, el sonido de pasos acercándose los alertó. El duque rápidamente devolvió el retrato a su escondite y cerró el panel. La puerta se abrió, revelando a Lady Morwind con expresión curiosa. «¿Interrumpo algo?» «En absoluto», respondió el duque recuperando instantáneamente su formalidad. «Estaba mostrándole a la señorita Morwind nuestra primera edición de Orgullo y Prejuicio. Parece que compartimos un gusto por la señorita Austen». Mientras salían de la biblioteca, el duque rozó discretamente la mano de Cordelia, contradiciendo nuevamente su supuesta aversión al contacto físico. «Hay más que discutir», susurró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. «Le enviaré una nota». Cordelia asintió imperceptiblemente, su mente desbordada de preguntas y una creciente fascinación por el enigmático Thorian Darkwind, un hombre cuyas palabras parecían estar en constante batalla con los impulsos de su cuerpo. 3 días pasaron antes de que llegara la nota prometida. Cordelia había comenzado a dudar si el duque realmente contactaría con ella, cuando una mañana la doncella le entregó disimuladamente un sobre sin remitente mientras arreglaba su habitación. La caligrafía firme y angulosa no dejaba dudas sobre su origen. «Señorita Morwind, debo visitar los acantilados de Tintagel por asuntos personales. Si le interesa continuar nuestra conversación, mi carruaje estará esperando en el cruce del camino a Boscastle mañana a las 10 de la mañana. Venga sola si es posible, T.D». Cordelia contempló la nota, consciente de lo inapropiado que sería encontrarse a solas con el duque. Sin embargo, la historia descubierta en la biblioteca había despertado su curiosidad de manera irresistible. ¿Qué significaba aquella asombrosa coincidencia? ¿Y por qué el duque Thorian parecía tan afectado por ella? Esa noche, durante la cena, Cordelia mencionó casualmente su deseo de dar un paseo por la mañana para recoger flores silvestres. Sus padres, distraídos por sus propias preocupaciones financieras, apenas prestaron atención a sus planes. La mañana siguiente,
Amaneció inusualmente despejada para Cornwall. Cordelia salió temprano, vistiendo un sencillo vestido de paseo color azul marino y llevando una pequeña cesta para mantener la coartada de la recolección de flores. Tal como prometió, el elegante carruaje negro del duque esperaba en el cruce indicado, sin escudo familiar visible para mantener la discreción. El cochero, un hombre mayor de expresión impenetrable, simplemente asintió al verla y abrió la puerta sin pronunciar palabra. Para su sorpresa, el duque no estaba dentro. En su lugar, encontró una nota sobre el asiento. La encontraré allí. El cochero tiene instrucciones. El viaje duró casi 1 hora por caminos costeros que serpenteaban junto a acantilados escarpados. Finalmente, el carruaje se detuvo en un sendero que descendía hacia una pequeña cala protegida por formaciones rocosas. A lo lejos, las ruinas del castillo de Tintagel se recortaban contra el cielo azul. El señor espera abajo, en la playa, informó el cochero señalando el sendero. Tenga cuidado al bajar, señorita. Las rocas pueden ser traicioneras. Cordelia descendió con cautela por el estrecho camino, sujetando su falda para evitar tropezar. La brisa marina agitaba su cabello y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas llenaba el aire. Al llegar a la pequeña playa de Guijarros, divisó al duque de pie junto al agua, contemplando el horizonte. Vestía más informalmente de lo habitual. Pantalones oscuros, botas de montar y una camisa blanca bajo un chaleco gris. Sin la rigidez de su habitual vestimenta formal, parecía más joven, casi vulnerable. «Su excelencia», llamó Cordelia al aproximarse. El duque se giró, y por un instante, una expresión de genuina alegría iluminó su rostro antes de ser contenida nuevamente. «Señorita Morwind, agradezco que haya venido. Confieso que su nota me dejó intrigada», respondió ella, «aunque debo señalar lo impropio de este encuentro». «Lo es», reconoció él, «y le aseguro que no habría sugerido algo así sin un motivo significativo». Hizo un gesto hacia una formación rocosa cercana que ofrecía asiento natural y protección del viento. «¿Podemos hablar allí? Estaremos a la vista del cochero si eso le preocupa». Una vez sentados, con el mar extendiéndose ante ellos, el duque extrajo del bolsillo interior de su chaleco un pequeño libro de cuero. «Este es otro diario», explicó. «El último que escribió mi bisabuelo antes de su muerte. Lo encontré anoche mientras revisaba algunos documentos familiares». «¿Contiene más información sobre mi antepasada?», preguntó Cordelia. «Contiene algo más perturbador», respondió Thorian, abriendo el libro en una página marcada. «Léalo usted misma». La escritura era menos fluida que en el diario anterior, como si la mano que sostenía la pluma hubiera envejecido considerablemente. Octubre de 1820. Han pasado 30 años desde que mi Cordelia partió de este mundo y sigo viendo su rostro en mis sueños, pero últimamente, estos sueños han adquirido una cualidad diferente. No son simples recuerdos, sino visiones de un futuro que no viviré para ver. En ellos Cordelia regresa en otra época, con otro nombre quizás, pero con su esencia intacta, y junto a ella, un descendiente mío, alguien que llevará la carga de nuestro amor inconcluso. Cordelia levantó la mirada, desconcertada. «Esto suena como el delirio de un hombre consumido por el dolor». «Continúe», instó Thorian suavemente. «He consultado con videntes y estudiosos de lo oculto, y todos coinciden. Hay almas destinadas a encontrarse a través de los siglos, atadas por promesas incumplidas o amores truncados. Si estas palabras sobreviven hasta entonces, que sirvan como advertencia y guía. El amor entre los Darkwind y los Morwind está marcado por el destino, pero también por el sacrificio. Solo podrá florecer cuando ambas familias hayan sanado sus heridas antiguas, cuando el orgullo y la posición social cedan ante los dictados del corazón». Cordelia cerró el libro, perturbada. «Esto es fantasía, su excelencia, las visiones de un anciano atormentado por la pérdida». «Eso pensé yo también», admitió Thorian, tomando una piedra plana y lanzándola al agua, donde rebotó varias veces antes de hundirse, «hasta que la vi a usted en el baile, y sentí un reconocimiento que no puedo explicar racionalmente». Se volvió hacia ella, sus ojos grises intensos y vulnerables como nunca antes. «Desde que era niño, he sufrido de una extraña aflicción. No soporto el contacto físico. Me produce un rechazo instantáneo, casi doloroso. Los médicos no han encontrado explicación. Durante años he evitado cualquier proximidad, manteniendo a todos a distancia,
incluso a mi familia. Sin embargo, continuó, cuando bailamos, cuando accidentalmente me tocó, mi cuerpo reaccionó de forma contradictoria. Mientras mi mente ordenaba alejarse, algo más profundo en mí anhelaba esa conexión. Nunca había experimentado algo así. Cordelia escuchaba, fascinada y confundida a partes iguales. ¿Estás sugiriendo que existe algún tipo de conexión mística entre nosotros debido a nuestros antepasados? Estoy sugiriendo que quizás hay más en esta vida de lo que podemos comprender racionalmente, respondió él, y que ignorar esta coincidencia sería un error. ¿Qué propone entonces su excelencia?, preguntó ella con cautela. Thorian, corrigió él. Cuando estemos solos, me gustaría que me llamara Thorian. El sonido de su nombre de pila en sus labios creó una extraña intimidad entre ellos. Cordelia sintió un súbito calor en sus mejillas. Lo que propongo, continuó él, es que nos permitamos conocernos mejor, sin las restricciones de la sociedad, no para cumplir alguna profecía romántica, sino para explorar esta conexión inusual. El viento marino se intensificó repentinamente, trayendo nubes oscuras desde el horizonte. Una tormenta se acercaba. «Deberíamos regresar», advirtió Cordelia observando el cielo amenazante. «El clima de Cornwall es traicionero». Se levantaron, pero antes de iniciar el ascenso, Thorian se detuvo frente a ella. Con movimientos lentos, como luchando contra su propio instinto, extendió su mano. «Un experimento, si me lo permite», murmuró. Cordelia, comprendiendo su intención, colocó suavemente su mano sobre la de él. El contacto provocó un visible estremecimiento en Thorian, pero esta vez no retiró su mano. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, y por un momento permanecieron así, conectados por ese simple gesto que para él representaba una victoria sobre sus propios demonios. «Extraordinario», susurró él. «Con usted puedo tolerarlo. Más que tolerarlo, lo deseo». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, rompiendo el hechizo del momento. Apresuradamente, ascendieron por el sendero hacia el carruaje, que los esperaba con las lámparas ya encendidas. Durante el viaje de regreso, sentados uno frente al otro en la intimidad del carruaje, mecido por la tormenta desatada, hablaron como nunca antes lo habían hecho. Cordelia le contó sobre su infancia, sobre los sueños que había abandonado cuando la situación económica de su familia empeoró. Thorian, a su vez, reveló la soledad de su existencia como duque, las presiones para contraer un matrimonio ventajoso, el peso de las expectativas aristocráticas. «Mi madre ha organizado una pequeña reunión pasado mañana», mencionó Thorian cuando el carruaje se acercaba al punto donde había recogido a Cordelia. «Varias familias locales están invitadas. Me aseguraré de que su familia reciba una invitación». «¿Y qué diremos sobre este encuentro?», preguntó ella. Una sonrisa enigmática apareció en el rostro habitualmente serio del duque. «Nada. Este será nuestro secreto. El primero de muchos, espero». Cuando el carruaje se detuvo, Thorian se atrevió a tomar nuevamente su mano, besándola con una delicadeza que contradecía su habitual reserva. «Hasta pasado mañana, Cordelia». Ella asintió, descendiendo del vehículo con el corazón latiendo aceleradamente. Mientras observaba el carruaje alejarse bajo la lluvia, Cordelia se preguntó en qué extraordinaria aventura se estaba embarcando, y si la historia de sus antepasados estaba realmente destinada a repetirse, para bien o para mal. La tormenta arreciaba a su alrededor, pero extrañamente ya no sentía frío. Un calor desconocido se había instalado en su interior, tan poderoso y misterioso como el mar embravecido de Cornwall. La pequeña reunión mencionada por Thorian resultó ser un evento considerablemente más grande de lo que Cordelia había imaginado. Cuando los Morwynd llegaron a Darkwind Hall, encontraron al menos 20 carruajes alineados en la entrada, y la mansión resplandeciente con cientos de velas y lámparas. «No mencionaste que sería un evento tan importante», susurró Lady Morwynd a su hija, mientras entregaban sus abrigos al mayordomo. «No lo sabía», respondió Cordelia con sinceridad, aunque una parte de ella sospechaba que Thorian había planeado esta sorpresa deliberadamente. El salón principal estaba decorado con arreglos florales de temporada y orquídeas exóticas de los invernaderos, mientras músicos tocaban discretamente en un rincón. La élite de Cornwall y condados vecinos conversaba en pequeños grupos, creando un murmullo constante de voces educadas y risas contenidas.
Cordelia escaneó la habitación buscando a Thorian, pero no lo encontró entre los presentes. En su lugar, se vio abordada por varias jóvenes de su edad, curiosas por su aparente amistad con el habitualmente distante duque. Lady Eleanor Blackwood, se presentó una rubia de aspecto altivo. He oído que bailó con el duque en su último baile. Debe sentirse muy afortunada. Yo he asistido a 5 temporadas y nunca me ha concedido ni un solo vals. Fue simple cortesía, estoy segura, respondió Cordelia diplomáticamente. Curiosa cortesía, intervino otra joven, considerando que el duque evita el contacto físico como si fuera la peste. Dicen que sufre de algún tipo de aflicción nerviosa. No deberíamos especular sobre asuntos privados, cortó Cordelia, incómoda con la dirección que tomaba la conversación. En ese momento, un sirviente anunció la llegada del duque. Thorian entró en el salón vistiendo un elegante traje negro con detalles plateados que resaltaba su porte aristocrático. Durante unos segundos, sus ojos recorrieron la estancia hasta encontrarse con los de Cordelia. Un breve destello de reconocimiento pasó entre ellos antes de que el duque adoptara su habitual máscara de cortesía formal. «Damas y caballeros», anunció Thorian silenciando las conversaciones, «les agradezco su presencia esta noche, pero antes de continuar con nuestra velada, debo hacer un anuncio importante». Un murmullo de curiosidad recorrió la sala. Los padres de Cordelia se acercaron a ella intrigados. «Como muchos saben», continuó Thorian, «la posición de duque conlleva responsabilidades que trascienden las preferencias personales. Una de ellas es asegurar la continuidad del linaje». Lady Morwyn apretó el brazo de Cordelia, su rostro iluminándose con esperanza apenas disimulada. «Durante años», prosiguió el duque, «he evitado este deber por razones que no vienen al caso. Sin embargo, ciertas revelaciones recientes me han llevado a reconsiderar mi postura». El corazón de Cordelia latía con fuerza, dividida entre la esperanza y el temor de que Thorian estuviera a punto de anunciar su compromiso con alguna dama de alto rango social. «Antes de continuar», dijo Thorian, «me gustaría compartir con ustedes una historia poco conocida de nuestro condado». Hizo un gesto, y 2 sirvientes trajeron un objeto cubierto con un paño de terciopelo verde oscuro. Este es un retrato que ha permanecido oculto en Darkwind Hall por más de un siglo. Cuando retiró el paño, los invitados contuvieron el aliento. Era la miniatura de Cordelia Morwind, la antepasada de Cordelia, pero ahora montada en un marco mayor y restaurada a su antigua gloria. La semejanza con la Cordelia actual era tan sorprendente que varias miradas viajaron entre el retrato y la joven. «Esta dama», explicó Thorian, «es Cordelia Morwind, quien vivió a finales del siglo XVIII. Estaba enamorada de mi bisabuelo, el 4º duque de Darkwind, y él de ella. Sin embargo, las circunstancias sociales y económicas de la época impidieron su unión. Ella falleció joven, y con ella murió la oportunidad de unir a nuestras familias». Un silencio absoluto reinaba ahora en la sala. Los padres de Cordelia parecían tan sorprendidos como el resto de los invitados. «Los Darkwind y los Morwind compartimos una historia entrelazada por el destino, pero también por el orgullo y los prejuicios sociales», continuó Thorian. «Durante generaciones, hemos permitido que estas barreras artificiales determinen nuestras vidas». Se volvió hacia donde Cordelia permanecía junto a sus padres y con un gesto la invitó a acercarse. Con piernas temblorosas, ella avanzó hasta situarse junto a él frente a todos los invitados. «Esta noche», proclamó Thorian con voz clara, «anuncio mi intención de romper con esa tradición de orgullo mal entendido. Las fortunas familiares suben y bajan. Los títulos son meros símbolos creados por hombres, pero hay conexiones más profundas que trascienden estas consideraciones superficiales». Para asombro de todos los presentes, Thorian tomó la mano de Cordelia entre las suyas, un gesto que nadie le había visto realizar jamás en público. «Señorita Cordelia Morwyn», dijo mirándola directamente a los ojos, «me haría el honor de aceptar mi propuesta de matrimonio, uniendo finalmente a nuestras familias como debió ocurrir hace tanto tiempo». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La madre de Cordelia se llevó una mano al pecho, mientras su padre parecía haberse quedado sin palabras. Cordelia, consciente de todas las miradas fijas en ella, pero solo viendo los ojos grises de Thorian, respondió con voz suave pero firme: «Sí, Su Excelencia, acepto». La reacción de los invitados fue mixta, expresiones de sorpresa, algunas de desaprobación entre las familias de mayor rango, y susurros frenéticos. Pero Thorian, ignorando el tumulto,
Se inclinó y, superando visiblemente su aversión al contacto, besó la mano de Cordelia con reverencia. «La cena será servida en 30 minutos», anunció a los invitados. «Mientras tanto, disfruten de la música y el champán que se servirá para celebrar este feliz acontecimiento». Mientras los sirvientes circulaban con bandejas de champán y los músicos tocaban con renovado entusiasmo, Thorian condujo discretamente a Cordelia y sus padres hacia un salón privado adyacente. «Mis disculpas por la naturaleza pública de mi propuesta», dijo una vez que estuvieron solos, «pero consideré necesario hacer una declaración inequívoca ante la sociedad». El padre de Cordelia, recuperando finalmente la voz, preguntó: «¿Es esto real, Su Excelencia? ¿No se trata de algún tipo de representación para sus invitados?» «Nunca he hablado más en serio, Lord Morwen», respondió Thorian, «aunque entiendo su escepticismo, dado lo repentino de mi propuesta». «¿Repentino?», intervino Lady Morwen, alternando miradas entre su hija y el duque. «¿Ha habido entonces un entendimiento previo entre ustedes?» Cordelia y Thorian intercambiaron una mirada cómplice. «Hemos tenido la oportunidad de conocernos mejor en los últimos días», explicó Cordelia con diplomacia, «y he descubierto en su hija cualidades que trascienden con mucho las consideraciones habituales en estos asuntos», completó Thorian. «Por supuesto, estoy al tanto de la situación financiera actual de su familia, y quiero que sepan que eso no ha influido en mi decisión, excepto quizás en el sentido de que ha acelerado mis intenciones». Lord Morwen, visiblemente conmovido, estrechó la mano del duque. «Nuestra familia está en deuda con usted, Su Excelencia». «Al contrario», respondió Thorian, «soy yo quien está en deuda con el destino por traer a Cordelia a mi vida». Tras acordar que los detalles formales se discutirían en los días siguientes, regresaron al salón principal para unirse a los invitados. La noticia del compromiso ya se había extendido como pólvora, provocando reacciones diversas, pero mayoritariamente positivas. La nobleza local, aunque inicialmente sorprendida por la elección del duque, respetaba demasiado su posición para expresar cualquier desaprobación abiertamente. Durante la cena, Cordelia, sentada a la derecha de Thorian como correspondía a su nuevo estatus, observó cómo él se esforzaba por mantener conversaciones cordiales con los invitados, algo que claramente le resultaba difícil por naturaleza. En varias ocasiones, bajo la mesa, sus manos se encontraron brevemente, cada contacto menos traumático que el anterior para él. «Sánchez, mi administrador, me ha informado que Morwen Manor, la antigua propiedad de su familia, está actualmente en venta», mencionó Thorian en voz baja, mientras los sirvientes retiraban el plato principal. «He dado instrucciones para adquirirla como regalo de bodas». Cordelia le miró con asombro. Morwen Manor había sido la residencia ancestral de su familia durante generaciones, vendida cuando comenzaron sus dificultades financieras 15 años atrás. «Thorian, eso es un primer paso para sanar antiguas heridas», completó él con una sonrisa casi imperceptible. «Las propiedades pueden recuperarse, al igual que el honor familiar». Tras la cena, mientras los invitados se dispersaban por los salones para conversar o jugar a las cartas, Thorian invitó a Cordelia a dar un paseo por la galería de retratos familiares, convenientemente desierta a esa hora. «He mandado preparar un espacio para el retrato de tu antepasada», señaló, indicando un lugar vacío entre los retratos de los anteriores duques y duquesas, «y junto a él pronto colgaremos el nuestro». «Todo ha sucedido tan rápido», reflexionó Cordelia, contemplando los rostros severos de generaciones de Darkwinds. «¿Estás seguro de que esto es lo que deseas y no solo lo que crees que el destino ha dictado?» Thorian se detuvo, enfrentándola directamente. Con una determinación que contradecía su habitual aversión, tomó ambas manos de Cordelia entre las suyas. «Lo que sucedió entre nuestros antepasados pudo haber plantado la semilla de nuestra historia, pero somos nosotros quienes elegimos cultivarla», dijo con firmeza. «Sentí algo inexplicable cuando te vi por primera vez, es cierto, pero lo que siento ahora, después de conocerte, de hablar contigo, de verte enfrentar con dignidad las dificultades de tu familia, eso no tiene nada que ver con diarios antiguos o coincidencias históricas». Lentamente, como quien supera un temor profundamente arraigado, Thorian llevó una mano al rostro de Cordelia, acariciando suavemente su mejilla. «Durante toda mi vida, el contacto humano ha sido un tormento para mí. Contigo es una liberación. No sé si es amor lo que siento, porque nunca he experimentado tal emoción.
pero sé que quiero descubrirlo a tu lado. Cordelia, conmovida por la vulnerabilidad que mostraba este hombre habitualmente tan reservado, se inclinó hacia él, superando la distancia que los separaba. Sus labios se encontraron en un beso tímido al principio, que gradualmente ganó confianza. Para asombro de ambos, Thorian no solo toleró este contacto íntimo, sino que lo profundizó, abrazándola con una intensidad que contradecía toda su historia previa. Cuando finalmente se separaron, Thorian tenía una expresión de maravillado descubrimiento. Es como si toda mi vida hubiera estado atrapado tras un muro invisible, y tú fueras la única persona capaz de atravesarlo. Quizás, sugirió Cordelia con una sonrisa, algunas personas están destinadas a sanar las heridas de otras, incluso aquellas que han permanecido abiertas durante generaciones. Regresaron al salón principal tomados del brazo, ya sin preocuparse por las miradas curiosas. La noticia de su compromiso ya se habría extendido por todo Cornwall al día siguiente, pero en ese momento solo existían el uno para el otro. Un mes después, en una ceremonia que unió a la nobleza local con la gentry en decadencia, Cordelia Morwyn se convirtió en la duquesa de Darkwind. El día de su boda, Thorian le entregó un regalo: el diario original de su bisabuelo, junto con una nota escrita con su propia caligrafía. Nuestros antepasados comenzaron una historia que quedó inconclusa. Hoy no continuamos su historia, sino que iniciamos la nuestra propia. Una donde el pasado informa pero no determina, donde las heridas antiguas sanan para dar paso a nuevas posibilidades, y donde el contacto que una vez fue temido se convierte en el mayor consuelo. Este es nuestro destino, no por imposición del pasado, sino por elección del presente. Mientras bailaban su primer vals como marido y mujer, el duque susurró junto al oído de su esposa: «No me toques», y cuando ella le miró sorprendida, añadió con una sonrisa: «A menos que sea para siempre». Y así, bajo el mismo cielo de Cornwall que había presenciado tanto el amor trágico de sus antepasados como su propia historia de redención, el duque Thorian Darkwind y su esposa Cordelia comenzaron una vida juntos, demostrando que algunas heridas, por antiguas que sean, están destinadas a sanar cuando el corazón encuentra su verdadero hogar. En Darkwind Hall, en la galería familiar, dos retratos cuelgan ahora uno junto al otro: una miniatura antigua de una joven del siglo XVIII y un retrato moderno de una pareja cuyas miradas entrelazan pasado y presente en un futuro renovado. Debajo, una pequeña placa reza: «Algunas historias necesitan más de una vida para completarse».